Una clase más de lo que es la presentación de Perú, proceso histórico mundial. Pueden llamarlo también historia universal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que suele ser muy interesante cuando hablamos de religiones. El día de hoy vamos a estar hablando del Islam, ¿no? Y el gran contexto que tiene como historia. Como saben, soy el profesor Miguel Aliaga y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema ya mencionado. Como siempre tenemos que construir de la manera más concreta el tema, preguntándonos siempre quién fundó, qué es, de dónde proviene, quiénes son en este caso sus autores, eh, cuál es su localidad, ¿no? En dónde se desarrolló como población y entre más preguntas que nos ayuden a entender mayor el contexto de lo que es el tema que vamos a trabajar. Así que, iniciando, obviamente tenemos el título y la primera pregunta que nos vamos a encontrar en este caso, ¿no? Fuera de este mapita, ¿no? Es preguntarnos dónde nació el Islam. Muy bien, dando una respuesta en concreta, obviamente que nace en la parte occidental de la península de Arabija, en una zona fértil y con ciudades con un comercio obviamente muy activo, ¿no? Que también en este caso nos comentan que habitaban tribus, obviamente nómadas, y que la zona, en este caso, era un lugar de paso en la ruta de la seda, donde obviamente aquí la población era politeísta, ya que adoraban a espíritus protectores y fuerzas de la naturaleza. ¿Ok? Ahora, en la ciudad de la Meca existía un antiguo santuario de planta rectangular y patio abierto donde se albergaban en este caso los ídolos de las tribus. Ahora, volviendo en este caso a nuestras diapositivas iniciales, encontramos cuáles son en este caso las principales religiones del mundo. Por ejemplo, los católicos, ortodoxos y otros en la población mundial cuentan con un 22%. Los evangélicos tienen un 11%. Sin religión, en este caso, contamos con un 18%. Los budistas, los hinduistas cumplen entre un 6 y entre un 13%. Los judíos, ¿no? La religión china con un 6%. Y los musulmanes con un 21% debido a la extensión en este caso de este continente. Como pueden ver en este cuadrito, encontramos cuáles son las principales religiones y dónde están ubicadas generalmente en nuestro continente. Por ejemplo, la cristiana católica la podemos encontrar en América, ¿no? Como la cristiana ortodoxa generalmente se encuentra en Europa. También tenemos la cristiana protestante, la islámica suní, la islámica shi, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, religiones tradicionales y animistas, como religiones también obviamente china y por último el judaísmo. ¿Ok? Básicamente lo que están viendo es en este caso el recuadro de todas las religiones que generalmente eh, tenemos y la expansión que se tiene en estas religiones a nivel mundial. Ahora, retomando nuestro tema, obviamente acerca de la Meca, vamos a hablar del ídolo más importante, que en este caso era una piedra de basalto negro, donde se identificaba con Umbal, que era en este caso el dios principal de esta región. Obviamente que ya antes del nacimiento del Islam se realizaba lo que en este caso en la Meca, tanto sacrificios, oraciones o peregrinaciones, que en este caso se podría decir, eh, debido a las creencias, se realizaban este tipo de acciones para poder buscar el perdón, para poder buscar en este caso una oración, una creencia más fuerte, ya que en cualquier tipo de religión lo que vamos a encontrar siempre es la fe. Y la fe la podemos atribuir a nuestro cuerpo, a nuestro ser humano, de muchas formas. Entonces, antiguamente, en este Islam, antes de poder nacer lo que era el Islam, se realizaban en la Meca este tipo de acciones. Entonces, esto hacía
que las personas en este entonces que se hagan más devotas. La pregunta es, ¿quién fundó el Islam? ¿Verdad? Antes de la Meca aún no estaba en lo que era el Islam. Y el personaje en este caso más conocido, se podría decir, de quien podríamos hablar, quien pertenece al clan de los Hachimíes, que eran importantes mercaderes relacionados a la Meca y a la medicina, era Mahoma, ¿verdad? Que quedó huérfano siendo muy pequeño y que hay muy pocos datos sobre su juventud. Y muchos dicen que seguramente fue pastor y colaboró en las caravanas familiares. Ahora, Mahoma se casa pronto con Jadicha, que era una viuda 15 años mayor que él, con la que tuvo 7 hijos, donde las cuales solo sobrevive una. En este caso, se llamó Fátima. Las tradiciones musulmanas hablan de él como un hombre piadoso y vinculado a la Meca, ya que posiblemente en sus viajes comerciales entró en contacto con comunidades judías y cristianas. Generalmente, la opinión general o la población en sí habla de que él no sabía leer ni escribir, y esto da en específico un origen al mensaje que él predicaba o daba a la población. Ahora, Mahoma tenía fama de piadoso, según las tradiciones musulmanas, donde recibió una revelación del ángel Gabriel mientras estaba meditando el Corán. Inicia su predicación con la Meca en el año 612 a 622, donde sus primeros discípulos procedieron directamente de su familia. Según la tradición musulmana, el ángel Gabriel, Miguel y Rafael transportan en este caso a Mahoma desde la Meca a Jerusalén y le enseñan todos los niveles del cielo y del infierno. Ahora, el Islam considera que Mahoma es el último y definitivo de una larga serie de profetas. Por eso tiene un título de sello de profetas. Y la misión en este caso que tenía Mahoma era ratificar y defender la doctrina monoteísta dedicada por otros profetas, donde Jesús aquí es reconocido como el profeta en el Corán, y no como tal vez el Hijo de Dios que muchas veces nosotros solemos llamarlos, ¿verdad? Porque para la Iglesia Católica o para la Evangélica, Jesús se podría decir que tiene otra distinción de referencia, es el Hijo de Dios, es el intermediario, ¿verdad? Pero aquí, en el Corán, él es un profeta también, que tuvo tal vez más impacto, correcto, pero es reconocido aquí en el Corán simplemente como profeta, que predicaba también y defendía una doctrina. Ahora, en el año 622, huye de la Meca, en este caso hacia Medina, ya que su predicación contra el politeísmo en la Meca le había granjeado la oposición de los grupos sociales más fuertes de esta ciudad. Y esta huida es la Ejira, en este caso que en el año de inicio obviamente se da en el calendario musulmán, debido a un conflicto de la predicación que él estaba realizando. Y que muchos no estaban de acuerdo en este caso con lo que él en ciertas cosas decía. Y mientras vive en Medina, se suceden persecuciones contra las comunidades judías que allí vivían, y éstas rechazan a Mahoma como profeta, ya que la firma de un documento de paz dada en el año 623 permite a los judíos y a los cristianos vivir y practicar su religión en territorio musulmán a cambio simplemente de lo que viene a ser un tributo. Durante 6 años, Mahoma y sus seguidores, con quienes estrecha los lazos matrimoniales al morir Jadicha, luchan contra las tribus de la zona para lograr el control de la Meca, donde Mahoma muere en Medina pocos después de lograr la rendición de la Meca y los grupos sociales que en este caso hicieron que él huya. ¿Qué pasa más adelante? ¿Qué pasa con esta doctrina musulmana? ¿Por qué hablamos de doctrinas? ¿Por qué en este caso nos expresamos que habían grupos sociales que manejaban otro tipo de pensamientos o religiones? En esta doctrina musulmana lo que sucede es que primero tenemos que aprender la importancia del Corán. Para muchos es nuevo y para muchos solo, obviamente, como podemos ver en pantalla, significa la lectura.
Pero más que eso es la recitación. Para un musulmán es una palabra que existe antes de la revelación de Mahoma, por lo que es en este caso la de Dios. Y así el árabe habla lo que es el idioma de Dios. Ahora, generalmente se encuentra en prosa y poesía sin rima, donde muchos textos deben ser estudiados e interpretados. Y según la tradición, Mahoma lo iba dictando a sus discípulos a medida de que en este caso, se le iba revelando, que era Dios en este caso que se le presentaba a Mahoma. Esto les permite tener un libro sagrado, tanto como judíos y cristianos, y están formados por ¿cuánto? Por 114 suras, que contienen unos aproximadamente de 6.200 versículos, que son aleyas, y que cada ley es una manifestación del poder y la bondad, en este caso de Dios. Recordemos que Mahoma era un hombre piadoso. El nombre de Alá, que es el más misericordioso en este caso, habla de la alabanza, ¿no?, que sea con este nombre, al Señor de los seres, el más misericordioso, el soberano del día del juicio, ¿no? En este caso aquí podemos encontrar unos pequeños textos, como ya los estaba mencionando. Solo a ti, ¿no? Solo a ti adoramos y a ti solo imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de los que nos agraciaste, no el de los reprobos ni el de los desviados. Ahora, esta es la primera sura del Corán, el inicial, ¿no?, que habla en el nombre de Alá, el más misericordioso, y todo el texto que nosotros estamos observando ahorita en pantalla. El Corán, obviamente que no es mezquino de muchas religiones, ya que acepta a los judíos y a los cristianos, la gente del libro se podría decir, y reconoce escritos de estas religiones como revelaciones de Dios. O sea, no hay una distinción, y hay muchas escuelas en función de la interpretación de lo que se hace de los textos. Y en muchos países musulmanes la memorización del Corán es la base de los estudios primarios, teniendo en cuenta la orientación a la religión. Y el Corán explica las normas morales y leyes de la comunidad, por eso que la ley tiene el origen divino, que es la Sharia, la ley religiosa que expresa directamente la voluntad de Dios, lo que nosotros conocemos tal vez como los 10 mandamientos. ¿De qué habla el Corán? Explica la vida de varios profetas anteriores a Mahoma, con especial atención a Abraham, Moisés y Jesús, teniendo en cuenta esto, que ya son seres que nosotros conocemos. Defiende el monoteísmo, afirma que Dios habla por medio de los profetas. Para el Corán, en este caso, el profeta o el último profeta es Mahoma, aunque obviamente que no habla de su vida. Incluye normas de comportamiento social y temas relacionados con el matrimonio, la herencia y aspectos legales. Dios en el Islam no es Alá. El nombre en árabe es Alá. Es un Dios único, dueño de toda la creación y no se puede asociar con ningún otro ser. Similar a lo que tenemos en la Iglesia Católica. Dios ha revelado la misma religión a todos los profetas, tanto Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Y el mensaje es el mismo, pero se revela a los hombres, en este caso a medida de que estos evolucionan, ya que según la tradición musulmana, el mensaje de infinitivo posteriormente se revela a Mahoma directamente en el Corán. Recordemos que todos estos hombres como Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma pasaron procesos, obviamente, que los ayudaron a entender, ¿no?, cuál era el mensaje relativo a lo que ellos tenían como visiones, ¿no? Entonces es por eso que nos menciona que ellos evolucionaban mentalmente para poder tener la capacidad de brindar una experiencia tal vez con respecto a lo que ellos han vivido. Directamente nos menciona que el Islam defiende el monoteísmo, el hombre que dice que puede acceder a Dios de la manera espontánea observando directamente la creación. Ahora, para el Islam la relación entre Dios y el hombre es un pacto de amor recíproco. El creyente lo adora y da testimonio cumpliendo absolutamente su palabra y sus ritos, y Dios le protege en esta vida y después de su muerte. Obviamente que si esto se da, si el hombre cumple su parte. El Corán habla de Dios con 99 nombres. Se recitan en este caso todos 100 o 500 veces cada uno, ayudados por rosarios. Decir un nombre de Dios equivale a adorar ese aspecto de él.
¿Ok? Dios obviamente que aquí premia y castiga a los creyentes según la obediencia en la tierra, ya que el Islam cree en un juicio final, en el que se resucitará a los hombres para ser juzgados y premiados yendo al paraíso, o castigados yendo al infierno. Obviamente que no es un castigo eterno, ya que Dios perdona todos los pecados menos la falta de fe. El sentido de la vida del hombre es adorar y servir a un Dios en los aspectos personales, sociales y económicos. Teniendo en cuenta esta religión, observen cuál es la diferencia. ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam? 1. La profesión de fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma, que directamente es su profeta. Decir esto públicamente con convicción es suficiente para convertirse al Islam, donde los musulmanes deben decir esto al menos una vez en la vida para poder ingresar a esta comunidad. Ahora, teniendo en cuenta que tenemos que rezar como paso 2 5 veces al día mirando hacia la Meca, donde los momentos de oración están fijados permitiendo a los creyentes adorar a Dios constantemente, que son oraciones de alabanza y acción de gracia. Incluso antes del sol, al mediodía, antes de las 3 y las 5, después de la puesta del sol y antes de acostarse, antes de medianoche obviamente. Y debe realizarse en la mezquita, pero se acepta de manera individual, donde la tercera oración de los viernes es especial y se realiza siempre en las mezquitas, donde se anima a una oración individual piadosa después de la medianoche. ¿Ok? Ese es el paso número 2. Tercero, entregar una limosna. Considera obligatorio mantener a las personas más pobres de la comunidad. Mahoma fijó la limosna como un impuesto aplicado sobre los más ricos, aunque ese dinero también se usaba para conseguir adeptos y pagar rescates de prisioneros. Actualmente es un impuesto general que supone el pago de un 3% del patrimonio y la riqueza de cada persona, donde se mantiene la obligación moral de dar limosna de manera totalmente discreta. Paso número 4. Ayudar en el mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario islámico. El musulmán no puede beber, comer, fumar, perfumarse y tener relaciones sexuales hasta anochecer. Y la cena nocturna es un símbolo de fraternidad, donde el ayuno se rompe todas las tardes cuando se come una dáctil, poco de sal y obviamente poco de agua, ya que es un tiempo para la oración y la reflexión y solidaridad. Al principio del mes se realiza una fiesta de expiación y al final otra en la que se celebra en este caso la vida de Mahoma y obviamente la revelación de Corán. Muchos hemos visto videos de cómo danzan y ese tipo de cosas. Por último, peregrinación, una vez directamente en la vida de la Meca. Es un ritual que existe estar en un estado de pureza y identificarte con las vestiduras blancas de una sola pieza para realizar una serie de ceremonias que se fundamentan en textos coránicos basados en la vida de Abraham, donde su esclava Agar obviamente están presentes y su hijo Ismael. Y aquí se realiza el último, en este caso, el último del mes del calendario islámico, en una peregrinación en que va a unir a todo el pueblo árabe en búsqueda del perdón y los pecados y la vuelta a los orígenes directamente del Islam. Este es el paso número 5. Profesor, me causa interrogancia de que muchas veces el Corán tenga mucha relación con lo que es la Biblia y el hecho de que reconozca en este caso ciertas partes de la Biblia y la aceptación en este caso. Pero ¿qué pasa con Jesús y María en el Islam? Como hace un momento mencionamos, ¿no? Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma eran profetas. Pero en este caso en la Biblia, Jesús siempre fue llamado Hijo de Dios. Pero en el Islam, aquí hay una gran diferencia, ya que dice que Jesús es nombrado como Hijo de María y Mahoma defiende el nacimiento de Jesús, obviamente de la Virgen. Como el Corán nombra a Jesús, es respetado por el Islam como un profeta especial, ¿no? Obviamente antes de Mahoma. Obedeciendo al Corán, se obedece las enseñanzas obviamente de Jesús. Ya que aquí hay que tener en cuenta que no se reconoce a Jesús como Hijo de Dios, y se admite la predicación y milagros de Jesús y la existencia de discípulos, pero no se acepta la crucifixión, ya que los musulmanes afirman que Jesús murió de manera natural ya después
donde él asciende al cielo. Entonces, el único personaje femenino, tal vez en el que se nombra al Corán, en este caso, es representada como descendiente de Moisés, que se considera que era una mujer piadosa y de constante oración, pendiente de realizar la voluntad de Dios. En un texto coránico tradicional narra la vida de la oración de María y es usado con frecuencia como elemento decorativo, en este caso, epígrafo en el Sura 3, donde el Corán relata la Anunciación y la Natividad, en el Sura 19, que está dedicada directamente a María, y también se guardan dichos de Mahoma en los que se habla de María como una mujer perfecta y modelo de creyente. Por último, tenemos que hablar que el sustentador la aceptó favorablemente y la hizo crecer, en este caso de manera armoniosa, donde confía a Zacarías, siempre en este caso que Zacarías la visite en el santuario, donde la encontraba junto a ella una provisión siempre de alimentos y decía, ¿de dónde te viene esto? Y obviamente que ella decía, viene de Dios, ciertamente, ya que Dios provee sin medida a quien en él obviamente quiere, que es el Corán, obviamente podemos llamarlo como versículo, ¿no? El 3:37 al 38. Básicamente, esta es una pequeña historia de lo que es el Islam. Teóricamente, obviamente como siempre les indico, es todo lo que tendríamos que aprender en este caso hablando del Islam directamente. Vamos a poder ver un pequeño video, sí, para poder concretar ciertos espacios que tal vez les cueste aprender o aceptar. Y esto lo vamos a hacer en el proceso de la clase. Así que teóricamente es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? ¿Todo claro?